A las 12:40 del día 20 de julio de 1944, el Führer Adolf Hitler, de 55 años, estaba reunido con diversos generales en la sala de mapas en la Cueva del Lobo, su cuartel general en Prusia Oriental. La reunión, que trataba sobre el despliegue de las divisiones de reserva en el frente oriental, fue interrumpida de manera breve por el mariscal Keitel. Keitel presentó a un hombre que cargaba un abultado maletín. «Mi Führer», dijo el coronel Stauffenberg, «he venido a informarle sobre las divisiones de reserva del ejército». Curiosamente, Stauffenberg y Hitler ya se conocían. Hace unos meses, el canciller de Alemania había elogiado ampliamente al conde coronel frente a Albert Speer, ministro de Armamento. Cuando la reunión se reanudó, Stauffenberg le dijo a Keitel que había recibido una llamada urgente de Berlín y debía retirarse. 5 minutos después, una fuerte explosión sacudió el cuarto de mapas y a las 24 personas que se encontraban allí en aquel momento. Esto era el comienzo de la Operación Valkyria, el plan para acabar con la vida de Hitler y poner fin al régimen nazi. Sin embargo, una llamada telefónica sería uno de los factores principales que sentenció el fracaso toda la operación. Pero, ¿qué fue la Operación Valkyria? Sé que muchos pueden conocer del tema por la popular película de Tom Cruise, pero si he de ser honesto, se aborda de manera muy superflua los detalles y objetivos de este plan. La Operación Valkyria había tenido otras metas en sus comienzos. Aprobada por el mismo Führer, se concibió en 1941 como un plan de contingencia para movilizar al ejército de reserva ubicado en Berlín en caso que se requiera relevos en el frente de combate, ante una invasión aliada o debido a un levantamiento de los millones de trabajadores forzados y prisioneros de guerra dentro de las fronteras de Alemania. El general Olbrich, miembro de la resistencia alemana, tenía una segunda versión de esta operación, que sería firmada por el propio Hitler a finales de 1943, y consistía en establecer grupos de combate operativos para mantener la ley y orden, declarando un estado de emergencia ante la muerte de Hitler. En esencia, el plan golpista consistía en engañar al ejército de reserva para que detuviera y removiera al gobierno civil alemán en tiempos de guerra, con la falsa idea de que las SS habían intentado un golpe de estado y matado al Führer. Las tropas que participarían en la Operación Valkyria, según las modificaciones hechas por Olbrich, eran especialmente responsables de ocupar en todas las ciudades, y principalmente en Berlín, los ministerios y sedes del partido nazi, estaciones de radio y centros telefónicos, campos de concentración, y desarmar a las tropas de las SS. Además, ejecutarían a sus líderes si intentaban resistir o rehusarse a obedecer. Los golpistas consideraban que eran necesarios 2 factores fundamentales para el éxito de la operación. El primero, obviamente, la muerte del Führer, y el segundo, también importante, el corte de las comunicaciones por radio y teléfono de la guarida del Lobo con el mundo exterior. Lo primero se había logrado, al menos eso pensaba el coronel Stauffenberg. El segundo factor recayó en los hombros del general Feldgiebel, jefe de la Oficina de Comunicaciones e Inteligencia del Alto Mando del Ejército. Al llegar Stauffenberg a Berlín, aseguró que Hitler estaba muerto y dio por iniciada la Operación Valkyria. Diversos miembros del Partido Nacional Socialista, así como oficiales de las SS, fueron arrestados no solamente en las principales ciudades alemanas, también incluso en París, Praga y Varsovia. Pero sin duda el eje central fue Berlín, sede de los ministerios y principales cuarteles del ejército alemán. Albergaba también a las figuras más importantes del régimen nacionalsocialista. Aquella tarde, el coronel Stauffenberg emitió la orden para el arresto del ministro de propaganda Joseph Goebbels. Paul von Hase, comandante del distrito militar de Berlín, dio la orden de ejecutar dicho arresto a un joven mayor de la Wehrmacht. Este insignificante oficial, como tiempo después lo llamaría Albert Speer, sería el encargado de terminar de sentenciar la Operación Valkyria. Otto Remmer, comandante de la guardia del regimiento Großdeutschland, se había unido al ejército en 1933. Era lo que los nazis llamaban el futuro de la oficialidad del ejército alemán, encargados de reemplazar a los viejos aristócratas que habían servido con el Kaiser en la Gran Guerra. Había recibido la Cruz de Caballero a finales de marzo de 1943 y en noviembre las hojas de roble de manos del propio Führer. Y en mayo de 1944 había sido puesto al mando de las tropas de la Guardia de Berlín, quizá el puesto más importante de todos durante la Operación Valkyria. Hase informó al mayor Remmer sobre la muerte del Führer y acerca de un supuesto golpe de estado lanzado por las SS. Debido a esto, el poder recaía en manos del ejército.
Años más tarde, Remer afirmaría haber hecho las siguientes preguntas. ¿De qué murió el Führer? ¿En dónde se estaba dando el golpe de Estado? Pues en mi camino al cuartel general en Berlín vi todo muy calmado. ¿Por qué el poder recaía solamente en el ejército y no en las fuerzas armadas? ¿Quién o quiénes iban a asumir el mando de la nación tras la muerte del Führer? Como era de esperar, ni Hasse ni el resto de golpistas esperaban este tipo de preguntas hechas por el mayor Remer. Contestaron con evasivas y muy poca seguridad, por lo cual Remer comenzó a sospechar. Cuando llegó con sus tropas a la sede del Ministerio de Propaganda, Goebbels ya lo estaba esperando. Al parecer, un informante anónimo alertó al ministro. Entrando al despacho, Goebbels le hizo la siguiente pregunta. ¿Es usted un nacionalsocialista convencido? Remer se limitó a contar lo que a él le habían contado, y en ese momento pasó algo que no debería haber ocurrido. Goebbels se comunicó de manera directa con la guarida del Lobo. El general Feldgiebel había fracasado con su objetivo de aislar el cuartel de Hitler en Prusia, por una simple razón. El líder alemán no había muerto. Remer tomó el teléfono y al escuchar la voz del Führer se puso firme. Ahora tenemos a los criminales y saboteadores del Frente Oriental. Usted va a realizar una labor histórica y estará bajo mis órdenes hasta que llegue Himmler a asumir el mando del ejército de reemplazo, informó el Führer al mayor Remer. Con esta llamada telefónica se terminó de sentenciar la Operación Valquiria. Remer arrestó a los principales conspiradores aquella misma noche, pero por órdenes del general Fromm, también implicado, estos fueron ejecutados. En los días siguientes, Hitler hizo diversas apariciones en público para demostrar que realmente estaba vivo, además de haber transmitido un mensaje a la nación la misma noche del ataque. El mayor Otto Remer fue considerado como un héroe nacional. Sería ascendido a coronel en octubre de 1944 y puesto al mando del regimiento de escolta en la Guardia del Lobo. 3 meses después, como general de brigada, lideró a un regimiento blindado en el frente occidental. Llegaría a sobrevivir a la guerra y durante el resto de su vida fue un nacionalsocialista convencido, viviendo en España hasta su muerte a los 85 años en 1997. Bien amigos, esta fue la historia de cómo una llamada telefónica terminó por desbaratar el complot contra el Führer, la Operación Valquiria. Como dato extra, hay una pregunta bastante interesante que muchos se hacen siempre acerca de la Operación Valquiria. ¿Qué hubiera pasado si esta tenía éxito? Y bueno, la respuesta es bastante simple. Los aliados para esa altura de la guerra se negaban a negociar con cualquier tipo de gobierno alemán, ya que ellos buscaban la rendición incondicional de las potencias del eje. Lo más probable es que tal vez en febrero o marzo de 1945, al ser las fronteras alemanas invadidas por el frente oriental y occidental, Himmler o Göring, quien se encuentra al mando en aquel momento, habrían aceptado la rendición mucho más antes y no habrían prolongado la guerra tanto como Hitler. En fin, hemos llegado al final del video de hoy. No olvides dejar tu pulgar arriba, suscribirte y recuerda que ahora el señor YouTube activó la opción de super gracias. Así que si quieres apoyar el esfuerzo de guerra de este canal y de quien te habla, puedes donar el monto que tú desees. Nos vemos en un próximo video.